Hola comunidad de Relatos a la Medianoche. Mi nombre es Daniel. Trabajé como operador del 911 durante casi 11 años. Durante ese tiempo atendí miles de llamadas. Accidentes de tránsito. Incendios. Robos. Personas con ataques cardíacos. Niños perdidos. Intentos de suicidio. Aprendes a controlar los nervios. A mantener la calma incluso cuando la persona al otro lado del teléfono está gritando desesperadamente. Nos entrenaban para no involucrarnos emocionalmente. Decían que si comenzábamos a llevarnos cada caso a casa terminaríamos destruidos. Durante mucho tiempo lo logré. Hasta la madrugada en que recibí una llamada que oficialmente jamás existió. Era un martes. Mi turno comenzaba a las 10 de la noche y terminaba a las 6 de la mañana. Todo había transcurrido con normalidad. Faltaban apenas 40 minutos para terminar cuando sonó una nueva llamada. La pantalla mostró algo extraño. En lugar de aparecer el número telefónico solo decía: línea desconocida. Pensé que era un error del sistema. Contesté como siempre. Emergencias 911. ¿Cuál es su situación? Durante unos segundos solo escuché silencio. Después una respiración agitada. Finalmente una voz muy baja respondió: Señor, por favor, ayúdeme. Era la voz de una niña. No debía tener más de 9 años. Le pregunté su nombre. Respondió que se llamaba Sofía. Le pedí que me dijera dónde estaba. Contestó que estaba escondida debajo de su cama porque había alguien caminando dentro de la casa. Aquello no era inusual. Habíamos atendido casos parecidos durante robos. Intenté tranquilizarla mientras enviaba una patrulla. Le pregunté la dirección. Me dio una calle ubicada en las afueras de la ciudad. La introduje en el sistema y algo no cuadraba. El programa indicaba que esa vivienda estaba deshabitada desde hacía muchos años. Pensé que era un error del mapa. Confirmé nuevamente la dirección. La niña insistió en que era correcta. Mientras hablábamos escuché claramente unos pasos. Lentos. Pesados. Como si alguien caminara sobre un piso de madera. Sofía comenzó a llorar. Me dijo que la persona estaba subiendo las escaleras. Le pedí que no hiciera ruido. Que permaneciera escondida. La patrulla estaba a pocos minutos. Intenté mantenerla hablando para que no entrara en pánico. Le pregunté dónde estaban sus padres. Permaneció en silencio unos segundos. Después respondió: ellos ya no viven aquí. Sentí un escalofrío. Pensé que quizás se refería a que estaban trabajando o separados. Antes de poder preguntarle escuché un golpe muy fuerte. Como si una puerta hubiera sido derribada. La niña comenzó a respirar con desesperación. Después susurró algo que todavía recuerdo perfectamente. Ya me encontró. En ese instante la llamada se llenó de interferencias. Escuché un grito. Luego absoluto silencio. Permanecí varios segundos llamando a Sofía. Nadie respondió. Miré el monitor esperando la confirmación de la patrulla. Los oficiales acababan de llegar al lugar. Les pedí que ingresaran inmediatamente porque una menor estaba en peligro. Pasaron apenas 2 minutos cuando uno de los policías respondió por radio. Central, aquí no vive nadie. La casa está completamente abandonada. Les insistí en que revisaran todas las habitaciones. Escuché cómo abrían puertas. Cómo caminaban por el interior. Finalmente respondieron. Negativo. No hay señales de que alguien haya estado aquí desde hace años. Pensé que tal vez la niña había logrado escapar. Pero entonces uno de los oficiales añadió algo que hizo que todos guardáramos silencio en la sala. Hay polvo en toda la casa, excepto en una habitación del segundo piso. Parece que algo estuvo debajo de la cama hace poco. La patrulla registró toda la propiedad sin encontrar absolutamente a nadie. La llamada terminó siendo archivada como una falsa alarma. Sin embargo, yo sabía perfectamente que aquella niña había estado hablando conmigo durante casi 7 minutos. Cuando terminó mi turno no pude dejar de pensar en ella.
Al día siguiente decidí investigar por mi cuenta. Busqué la dirección en archivos antiguos de noticias. Después de varios minutos encontré un artículo publicado hacía 16 años. Decía que una familia había muerto durante un incendio en esa misma vivienda. Entre las víctimas aparecía una niña llamada Sofía de 9 años. Sentí un vacío en el estómago. Pensé que solo era una coincidencia. Pero seguí leyendo. Según el informe, la niña había llamado al servicio de emergencias mientras se escondía debajo de su cama esperando que los bomberos llegaran. La llamada nunca pudo completarse porque el incendio destruyó las líneas telefónicas antes de que entrara al sistema. Cerré la computadora inmediatamente. Aquello era imposible. Regresé al trabajo esa misma noche decidido a olvidar todo. Pero cuando llegué encontré a mi supervisor esperándome. Me preguntó por qué había abierto un expediente que no existía. Le dije que no entendía de qué hablaba. Me llevó hasta el sistema de grabaciones. Buscó la llamada de la madrugada anterior. No aparecía registrada. Era como si nunca hubiera ocurrido. Le insistí en que la había atendido. Incluso le di la hora exacta. Revisamos todas las grabaciones de esa franja horaria. No había ninguna llamada. Sin embargo, uno de los técnicos encontró algo extraño. Durante exactamente 7 minutos el sistema había dejado de grabar absolutamente todo. Nunca pudieron explicar aquel fallo. Pasaron varias semanas. Poco a poco comencé a convencerme de que el estrés me había jugado una mala pasada. Hasta que una madrugada recibimos una llamada de unos jóvenes que habían entrado ilegalmente a explorar aquella casa abandonada. Decían que escuchaban la voz de una niña llorando en el segundo piso. Varias patrullas acudieron al lugar. No encontraron a nadie. Pero uno de los agentes regresó con un objeto que había encontrado debajo de una vieja cama. Era un pequeño osito de peluche parcialmente quemado. Lo colocaron sobre una mesa mientras redactaban el informe. Sentí que el corazón se detenía. Reconocí inmediatamente aquel juguete. Durante mi conversación con Sofía ella me había dicho entre lágrimas: tengo mucho miedo, estoy abrazando mi osito para no llorar. Nunca le conté ese detalle absolutamente a nadie. A partir de entonces comenzaron a ocurrir cosas todavía más extrañas. Cada año, exactamente el mismo día del incendio, a las 5:20 de la mañana, el sistema recibía una llamada de una línea desconocida. Siempre duraba 7 minutos. Siempre aparecía el mismo mensaje en la pantalla. Línea desconocida. Ningún operador quería contestarla. Decían que traía mala suerte. Yo tampoco volvía a hacerlo. Pensé que ignorándola desaparecería para siempre. Pero hace apenas unos meses uno de los operadores nuevos decidió responder porque desconocía la historia. Después de colgar salió completamente pálido de la sala. Le preguntamos qué había ocurrido. Tardó varios minutos en responder. Finalmente dijo algo que me hizo renunciar definitivamente a ese trabajo. Contesté como me enseñaron. Dije: Emergencias 911. ¿Cuál es su situación? Y una niña respondió llorando: Señor, por favor, ayúdeme. Hay alguien caminando dentro de mi casa. Cuando le pregunté cómo se llamaba, me dijo que se llamaba Sofía. Desde aquella noche jamás volví a trabajar como operador del 911. Pero cada vez que llega la fecha del incendio miro el reloj a las 5:20 de la mañana. Porque sé que en alguna sala de emergencias volverá a sonar un teléfono. Y estoy convencido de que alguien volverá a escuchar la voz de una niña que lleva más de 16 años esperando que por fin alguien llegue a tiempo para salvarla. Hola comunidad de Relatos a la Medianoche. Mi nombre es Roberto. Trabajé como operador del 911 durante casi 14 años. Cuando acepté ese empleo pensé que lo más difícil sería escuchar accidentes, robos o personas pidiendo ayuda entre lágrimas. Con el tiempo descubrí que uno termina acostumbrándose a casi todo. Aprendes a controlar tus emociones. A hablar con calma mientras alguien al otro lado del teléfono está viviendo el peor momento de su vida.
Sin embargo, hubo una llamada que destruyó todo lo que creía saber. Una llamada que, según los registros oficiales, nunca ocurrió. Y lo peor es que el hombre que llamó parecía conocer el futuro con una precisión imposible. Todo ocurrió durante un turno de madrugada. Eran aproximadamente las 4:10. La noche había sido tranquila. Apenas habíamos recibido algunas llamadas por accidentes menores y personas que necesitaban asistencia médica. Estaba terminando un informe cuando sonó una nueva llamada. Contesté de inmediato. Emergencias 911. ¿Cuál es su situación? Durante unos segundos nadie respondió. Después escuché la voz de un hombre mayor. Sonaba tranquilo. Demasiado tranquilo para alguien que llamaba a emergencias. Me dijo. No tengo mucho tiempo. Necesito que escuche todo sin interrumpirme. Pensé que se trataba de una persona con problemas psicológicos. Aún así seguí el protocolo. Le pedí su nombre. Respondió. Eso ya no importa. Dentro de exactamente 9 minutos un autobús perderá el control en la carretera del norte. Caerá por un barranco. Morirán 12 personas. Una niña sobrevivirá porque estará dormida y llevará puesto el cinturón de seguridad. Sentí un escalofrío. Pensé que era una broma de muy mal gusto. Le pregunté cómo sabía eso. Respondió. Porque ya ocurrió. Fruncí el ceño. El accidente todavía no había sucedido. Le pedí nuevamente su ubicación para enviar una patrulla. El hombre ignoró mi pregunta. Escúcheme bien. Hay un camión estacionado en el kilómetro 37. Su conductor está cambiando una llanta. El autobús intentará esquivarlo. El pavimento está mojado. Perderá el control exactamente a las 4:19. Si envían una patrulla ahora mismo podrán detener el tráfico y evitar que ocurra. Miré el reloj. Marcaba las 4:10. Quedaban 9 minutos. Avisé inmediatamente a la policía de carreteras. Aunque todos pensaban que estaba perdiendo el tiempo, aceptaron enviar una unidad por precaución. Mientras tanto seguí hablando con el hombre. Le pregunté quién era realmente. Permaneció unos segundos en silencio. Después respondió. Yo iba conduciendo ese autobús. Sentí un nudo en el estómago. Le dije que eso era imposible porque el accidente aún no había ocurrido. Entonces respondió con una frase que todavía escucho en mis pesadillas. Para ustedes todavía no. Para mí ocurrió hace 20 años. Pensé que definitivamente estaba hablando con una persona fuera de la realidad. Sin embargo, seguí escuchándolo. Me describió el autobús. El color. La empresa. Incluso me dio el nombre del conductor. Después añadió algo más. Cuando lleguen al lugar encontrarán un reloj de pulsera detenido exactamente a las 4:19. No lo toquen. Esa fue la última cosa que vi antes de morir. En ese momento una patrulla informó por radio que acababa de localizar un autobús acercándose al kilómetro 37. También confirmaron que efectivamente había un camión detenido cambiando una llanta. Sentí cómo se me erizaba la piel. Los agentes activaron las luces para reducir la velocidad del tráfico. El autobús comenzó a frenar. Durante unos segundos pensé que todo había terminado. Pero entonces escuchamos por la radio un estruendo ensordecedor. El autobús derrapó. Giró varias veces sobre la carretera. Aunque no cayó al barranco, terminó impactando contra la barrera de protección. Hubo varios heridos, pero nadie murió. La niña de la que había hablado el hombre apareció ilesa, dormida en su asiento con el cinturón puesto. Permanecí inmóvil mirando la pantalla. El hombre seguía al teléfono. Respiró profundamente y dijo. Esta vez sí lo lograron. Gracias. La llamada se cortó. Permanecí unos segundos sin reaccionar. Intenté devolver la llamada. El sistema mostraba un número inexistente. Al terminar el turno pedí acceso al informe del accidente. Todo coincidía exactamente con lo que el hombre había descrito. Incluso encontraron un viejo reloj de pulsera tirado cerca del autobús.
Estaba detenido a las 4:19. Lo extraño era que ninguno de los pasajeros reconoció que fuera suyo. Aquello comenzó a obsesionarme. Días después investigué archivos antiguos de la empresa de transporte. Encontré una noticia publicada hacía 20 años. Hablaba de un accidente ocurrido en esa misma carretera. Un autobús había caído por el barranco exactamente en el kilómetro 37. Murieron 12 personas. Entre ellas el conductor. Observé la fotografía del periódico y sentí que el corazón dejaba de latir por un instante. Era el mismo hombre cuya voz había escuchado aquella madrugada. La misma cara. El mismo nombre que aparecía en su uniforme. Corrí hasta la oficina de grabaciones para escuchar nuevamente la llamada. Quería comprobar que no estaba imaginando todo. Pero el archivo había desaparecido. Los técnicos aseguraban que nunca existió ninguna conversación a esa hora. Sin embargo, había un detalle que nadie pudo explicar. Durante exactamente 9 minutos todas las computadoras del centro de emergencias registraron un fallo simultáneo. Ninguna llamada quedó almacenada. Ninguna cámara grabó imágenes. Como si esos 9 minutos hubieran sido borrados del tiempo. Pensé que jamás volvería a ocurrir algo parecido. Me equivoqué. Un año después, exactamente el mismo día y a la misma hora, el teléfono volvió a sonar. La pantalla mostró otra vez. Línea desconocida. Nadie quería contestar. Todos conocían la historia. Finalmente levanté el auricular. Antes de que pudiera hablar escuché la misma voz. Tranquila. Seria. Gracias por escucharme aquella noche. Hoy solo llamaba para comprobar que siguen vivos. Después la llamada terminó. Desde entonces renuncié al trabajo. Nunca volví a responder una llamada de emergencias. Pero hace apenas unos meses recibí la visita de un joven que trabajaba en el mismo centro donde estuve tantos años. Me dijo que había encontrado una vieja nota escrita con mi nombre dentro de un cajón. La abrí lentamente. Solo había una frase escrita con una letra que no reconocí. Decía: el próximo accidente no podremos evitarlo. Será dentro de poco. Desde ese día cada vez que escucho una sirena en la distancia no puedo evitar mirar el reloj. Porque tengo la terrible sensación de que en algún lugar hay un teléfono sonando. Y alguien está intentando advertirnos de algo que todavía no ha ocurrido, pero que inevitablemente terminará sucediendo. Hola comunidad de Relatos a la Medianoche. Mi nombre es Alejandro. Trabajé como operador del 911 durante casi 10 años. Si alguien me hubiera preguntado antes cuál era la peor llamada que había recibido, habría respondido que era la de algún accidente donde no pudimos llegar a tiempo o la de una familia pidiendo ayuda desesperadamente. Pero ninguna de esas llamadas se compara con la que recibí una madrugada de noviembre. Fue la única vez que hablé durante casi una hora con una persona que, según la policía, jamás estuvo en la casa desde donde llamaba. Y lo peor es que esa llamada nunca terminó realmente. Aquella noche comenzó como cualquier otra. Eran las 2:58 de la madrugada. Mi compañero había salido unos minutos por un café y yo me había quedado solo atendiendo las líneas de emergencia. El teléfono sonó y contesté de inmediato. Emergencias 911. ¿Cuál es su situación? Al otro lado escuché a una mujer respirando con mucha dificultad. Estaba llorando. Tardó varios segundos en poder hablar. Finalmente dijo: por favor, no haga ruido, creo que alguien entró a mi casa. Le pedí su nombre. Respondió que se llamaba Laura. Le pregunté la dirección y comenzó a decirla muy despacio, como si tuviera miedo de que alguien la escuchara. Mientras escribía los datos envié inmediatamente una patrulla. Después le pregunté dónde se encontraba escondida. Me dijo que estaba encerrada en el dormitorio y que había colocado un armario contra la puerta. Intenté tranquilizarla. Le expliqué que la policía ya iba en camino y que debía permanecer en silencio. En ese momento escuché un ruido muy extraño. No eran pasos normales.
Sonaba como si alguien estuviera arrastrando algo pesado por el pasillo. Laura comenzó a llorar más fuerte. Me dijo que esa persona llevaba más de una hora caminando por toda la casa sin decir una sola palabra. Le pregunté si había visto al intruso. Respondió que no. Solo escuchaba los pasos. Después susurró algo que me hizo sentir incómodo. Cada vez está más cerca de mi habitación. Miré el monitor. La patrulla estaba a menos de 4 minutos. Le pedí que no colgara por ningún motivo. Mientras hablábamos seguía escuchando aquellos pasos. Eran lentos. Siempre al mismo ritmo. De repente dejaron de sonar. Hubo un silencio absoluto. Laura dejó de respirar durante unos segundos. Después dijo muy despacio. Ya no lo escucho. Creo que está detrás de la puerta. En ese instante sonaron 3 golpes muy suaves. Toc, toc, toc. Provenían claramente del otro lado de la puerta de su habitación. Sentí un escalofrío. Le pregunté si la puerta estaba cerrada con llave. Respondió que sí. Los golpes volvieron a escucharse. Esta vez un poco más fuertes. Después una voz masculina habló muy despacio. Laura, abre la puerta. Ella comenzó a temblar. Me dijo que esa no era la voz de su esposo. Su marido había fallecido hacía 2 años en un accidente laboral. Sentí que algo no estaba bien. Pensé que quizá estaba sufriendo una crisis emocional. Intenté mantener la calma. En ese momento la patrulla informó por radio que acababa de llegar al domicilio. Le dije a Laura que los oficiales ya estaban afuera. Ella respondió algo que todavía recuerdo palabra por palabra. No. Ellos todavía no han llegado, quien está golpeando la puerta sigue aquí. Miré nuevamente la pantalla. La patrulla confirmaba que estaba frente a la vivienda. Los agentes bajaron del vehículo. Entraron inmediatamente. Escuchaba todo por la radio mientras seguía con Laura al teléfono. Los policías comenzaron a revisar la planta baja. No encontraron señales de puertas forzadas. Subieron al segundo piso. Se acercaban al dormitorio. Yo podía escuchar sus pasos mezclados con la respiración desesperada de Laura. Uno de los oficiales informó que la puerta del dormitorio estaba completamente abierta. Sentí un vacío en el estómago. Laura seguía hablando conmigo. Me decía que el armario seguía bloqueando la entrada y que nadie había logrado entrar. Los policías revisaron la habitación. Después informaron algo imposible. Negativo. No hay nadie en la habitación. Está completamente vacía. Miré el tiempo de la llamada. Llevábamos casi 20 minutos hablando. Le pregunté a Laura si podía escucharme. Respondió entre lágrimas. Sí, pero ellos ya entraron. Le pregunté quiénes. Contestó. Los hombres de uniforme. Están buscando a alguien, pero no pueden verme. Permanecí completamente inmóvil. Los oficiales seguían diciendo por la radio que la casa estaba vacía. Ninguna persona. Ningún mueble movido. Ningún armario bloqueando la puerta. Nada. Uno de ellos añadió un detalle que hizo que toda la sala quedara en silencio. La vivienda parece abandonada desde hace muchos años. Corté el micrófono de la radio y seguí hablando con Laura. Le pregunté desde cuándo vivía allí. Respondió. Desde siempre. Después añadió. Aunque creo que ya pasó mucho tiempo. Comencé a sospechar que algo imposible estaba ocurriendo. Le pregunté qué fecha era para ella. Respondió sin dudar. 18 de noviembre del año 2008. Sentí que el corazón se aceleraba. Miré el calendario frente a mí. Estábamos en noviembre, pero 16 años después. Mientras intentaba comprender aquello escuché un fuerte estruendo al otro lado de la línea. Después gritos. Cristales rompiéndose. Y finalmente absoluto silencio. Pensé que la llamada se había cortado. Pero no. La línea seguía abierta. Se escuchaba únicamente un ruido parecido al viento. Los técnicos intentaron rastrear el origen de la llamada.
No pudieron localizar ninguna señal. Permaneció conectada durante 53 minutos más. Nadie volvió a hablar. Solo aquel extraño sonido de fondo. Al terminar mi turno decidí investigar la dirección. Encontré una noticia antigua publicada justamente el 18 de noviembre de 2008. Una mujer llamada Laura había fallecido dentro de esa vivienda durante un violento asalto. Según el informe, alcanzó a llamar al 911 antes de que la comunicación se interrumpiera. La ayuda nunca llegó porque una falla en la central impidió que la llamada fuera recibida. Me quedé helado. Revisé nuevamente el sistema buscando la grabación. No existía. Tampoco aparecía el registro de la patrulla que acudió esa madrugada. Era como si todo hubiera sido borrado. Pensé que nunca volvería a escuchar aquella voz. Me equivoqué. 2 meses después, exactamente a las 2:58 de la madrugada, el teléfono volvió a sonar. La pantalla mostraba nuevamente. Línea desconocida. Nadie quiso responder. Finalmente levanté el auricular. Durante varios segundos solo escuché silencio. Después una mujer habló muy despacio. Esta vez ya no lloraba. Solo dijo: "Gracias por quedarte conmigo hasta el final". La llamada terminó inmediatamente. Renuncié al 911 esa misma semana. Pero hace unos meses un antiguo compañero me llamó por teléfono. Habían cambiado todo el sistema de emergencias. Equipos nuevos. Servidores nuevos. Líneas nuevas. Pensaban que jamás volvería a ocurrir algo parecido. Sin embargo, esa madrugada una llamada permaneció abierta durante exactamente 1 hora. Nunca pudieron localizar el origen. Cuando reprodujeron la grabación solo se escuchaban unos pasos caminando lentamente por un pasillo, y una mujer susurrando con desesperación: "Por favor, no cuelgue, todavía sigue dentro de la casa". Desde entonces apago mi teléfono todas las noches antes de dormir. Porque estoy convencido de que hay llamadas que nunca terminan. Solo esperan el momento adecuado para volver a ser contestadas.